Piensa por un momento. Tus elecciones, tus opiniones, tus creencias, realmente son tuyas. George Orwell, uno de los mayores visionarios de la humanidad, nos dejó una advertencia clara sobre cómo la verdad puede ser manipulada, cómo la libertad puede ser robada sin que lo notemos. Lo que él predijo no era solo una distopía literaria, era un reflejo aterrador del mundo en el que vivimos hoy. Y quizá, sin darte cuenta, ya estés viviendo dentro de esta trampa. En este video descubrirás los peligros ocultos que Orwell reveló en sus obras, peligros que hoy son más relevantes que nunca. Hablaremos sobre cómo la manipulación de la verdad, el control del lenguaje y la aceptación silenciosa de pequeños abusos nos hacen perder algo muy valioso, nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos. Esto no es solo una advertencia, es una guía para que entiendas cómo protegerte de esta realidad invisible que nos rodea. Pero dime, ¿sientes que tus elecciones realmente son libres? ¿O ya te diste cuenta de cómo en algunos momentos parece que el mundo te empuja a creer lo que otros quieren? Quédate conmigo hasta el final de este video. No solo entenderás cómo funciona todo esto, sino que también aprenderás a identificar estas trampas y recuperar el control sobre tu propia mente. Al final, la pregunta es, ¿quieres ser libre o manipulado? ¿Alguna vez te has preguntado quién realmente define qué es la verdad? Creemos que la verdad es algo absoluto, pero Orwell nos mostró que puede ser moldeada, distorsionada y fabricada por aquellos que controlan la información. Durante la Guerra Civil Española, vio cómo se reportaban como hechos batallas que nunca ocurrieron y cómo el valor de algunos era borrado mientras cobardes eran transformados en héroes. Se dio cuenta de que la verdad no necesita ser real, solo necesita repetirse lo suficiente para que las personas la crean. Y lo peor, esto no quedó en el pasado. Estamos viviendo exactamente esta realidad. Pero ahora, con la velocidad de las redes sociales, una mentira puede recorrer el mundo antes de que la verdad tenga tiempo de defenderse. Hoy, la verdad ya no es una cuestión de hechos, sino una cuestión de narrativa. Los algoritmos de las redes sociales deciden qué debes ver, mientras los titulares sensacionalistas moldean tu percepción de los acontecimientos. ¿Te has dado cuenta de cómo noticias contradictorias conviven una al lado de la otra, cada una con su propia versión de la realidad? La misma información puede ser utilizada para convencerte de dos cosas completamente opuestas, dependiendo de cómo se presente. Orwell lo predijo. La verdad se ha convertido en un instrumento de poder, y quien la controla, controla la mente de las masas. El problema es que, cuando la verdad deja de ser un hecho y se convierte en un producto, la realidad no es más que un reflejo de lo que quieren que creas. Y si todo lo que te rodea estuviera cuidadosamente diseñado para que creyeras en una versión específica de los hechos, ¿cómo saber si lo que piensas es fruto de tu análisis o simplemente el resultado de una manipulación cuidadosamente planeada? Orwell nos mostró que la verdad no desaparece de repente, se corroe poco a poco, hasta que nadie recuerda lo que era real. ¿Y cuándo llegamos a ese punto? Bueno, ahí entra en juego otra herramienta de control, la manipulación del lenguaje. Imagina un mundo donde las palabras que puedes usar están limitadas, donde ideas complejas desaparecen porque ya no existen palabras para describirlas. Parece algo lejano, pero Orwell mostró en 1984 cómo el control del lenguaje es una de las formas más efectivas de dominación. A través de la neolengua, palabras eran eliminadas o resignificadas para impedir que las personas pudieran expresar pensamientos críticos o contrarios al gobierno. Al final, ¿cómo luchar contra algo que ni siquiera puedes definir? Controlar el vocabulario es, en esencia, controlar la capacidad de pensar. ¿Pero será que esto es solo ficción?
Piensa en los eufemismos que escuchamos a diario. Las guerras se convierten en operaciones estratégicas. Los recortes de derechos se llaman ajustes. Incluso las tragedias se suavizan con un lenguaje cuidadosamente escogido. Esto no ocurre por casualidad. Cuanto más se manipulan las palabras, más difícil es ver la realidad. No se trata solo de cómo hablamos, sino de cómo nos hacen sentir. Una palabra puede calmar, inflamar, confundir y, en última instancia, hacernos más fáciles de controlar. Por eso Orwell insistía: quien controla el lenguaje, controla el pensamiento. Ahora reflexiona por un momento. ¿Cómo el lenguaje que consumes diariamente moldea tu visión del mundo? ¿Te has dado cuenta de cómo palabras aparentemente simples pueden ocultar intenciones profundas? Si todo a tu alrededor está descrito de una manera cuidadosamente planeada, ¿cómo distinguir lo que es real de lo que es manipulado? Ese es el peligro, cuando las palabras dejan de liberarnos y comienzan a aprisionarnos. Y cuando esto ocurre, el camino hacia el control total está más cerca de lo que parece. Un camino silencioso que Orwell llamó totalitarismo. El totalitarismo no surge como un trueno que rompe el silencio. Se infiltra lentamente, disfrazado de seguridad, progreso y buenas intenciones. Orwell nos advirtió que las sociedades no caen bajo control de la noche a la mañana. Pequeñas concesiones, aceptadas como necesarias, terminan abriendo camino a la pérdida de la libertad. Paso a paso, aceptamos cosas que parecen inofensivas. Una vigilancia extra aquí, una censura justificada allá. Todo en nombre del bien común. Pero, ¿qué sucede cuando despertamos y nos damos cuenta de que esas pequeñas concesiones nos han convertido en prisioneros? Hoy, vivimos rodeados de sistemas que registran cada movimiento que hacemos, desde nuestras compras hasta nuestras búsquedas en línea. Las redes sociales saben más sobre nuestras preferencias que nosotros mismos, y aún así, aceptamos esta invasión, convencidos de que es el precio de la conveniencia. El peligro no está solo en el control, sino en cómo se moldea nuestro comportamiento. Saber que estamos siendo observados nos lleva, inconscientemente, a actuar según lo que se espera de nosotros, perdiendo poco a poco nuestra autenticidad. Orwell lo previó claramente. La privacidad es el primer sacrificio en el camino hacia el totalitarismo. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has aceptado algo porque parecía insignificante? ¿Cuántas veces ignoraste una señal de advertencia porque no era tan grave? El totalitarismo no llega con fuerza, sino con sutileza. Avanza poco a poco, hasta que nadie nota que la libertad se ha ido. Y cuando eso sucede, solo queda una opción: aceptar o resistir. Pero ¿cómo resistir si no tienes las herramientas adecuadas? Para eso, necesitamos comprender lo que Orwell llamó la verdadera resistencia. Si Orwell nos enseñó algo, es que resistir a la manipulación comienza con la capacidad de cuestionar. El primer paso para proteger tu mente es simple. No aceptes nada como una verdad absoluta sin antes reflexionar. Cuando una idea parece demasiado perfecta, o cuando una noticia suena demasiado buena o demasiado mala para ser verdad, pregúntate: ¿quién se beneficia de esto? La verdad, por naturaleza, no necesita ser manipulada, pero el poder sí. Pensar de manera crítica es como ponerse una armadura contra las narrativas que intentan moldear tu percepción sin que te des cuenta. Otra forma de protegerte es buscar diferentes perspectivas. Vivir en una burbuja de información, ya sea construida por las redes sociales o por tus propios intereses, limita tu visión del mundo. Orwell entendía esto. La libertad de pensamiento requiere diversidad de ideas, incluso aquellas que desafían nuestras creencias. Lee opiniones con las que no estés de acuerdo,
Busca fuentes alternativas y, sobre todo, desconfía de las unanimidades. Una sociedad donde todos piensan igual es una sociedad que ya ha perdido su capacidad de cuestionar. Por último, el escudo más poderoso contra la manipulación es practicar la decencia común. Para Orwell, la resistencia no reside solo en grandes actos de rebeldía, sino en pequeños gestos de humanidad, empatía, compasión y humildad. Cuando dejamos de lado nuestro ego y estamos dispuestos a aprender de las diferencias, creamos una barrera contra la polarización y el control emocional. Al final, resistir no se trata tanto de luchar contra sistemas opresores, sino de fortalecer nuestra propia integridad. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos dispuestos a dar ese paso? La verdad es que, en el mundo de hoy, nadie está completamente protegido contra la manipulación. Pero si has llegado hasta aquí, ya has dado un gran paso. Entender los peligros y comenzar a ver más allá de la superficie. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Empezarás a cuestionar más, a buscar diferentes perspectivas y a construir tu propia verdad? ¿O seguirás aceptando lo que te presentan sin reflexionar? Recuerda, como dijo Orwell, no dejes que esto pase, depende de ti. Entonces, dime, ¿realmente crees que tienes control sobre tus pensamientos? ¿O de alguna manera ya han sido moldeados sin que lo notes? Comparte en los comentarios tu opinión sobre todo esto. Queremos saber lo que piensas, porque tus ideas podrían ayudar a que otras personas también despierten. Y antes de terminar, quiero agradecerte por dedicar tu tiempo a este video. Tu atención es valiosa y espero que este contenido haya agregado algo importante a tu vida. Si crees que más personas necesitan escuchar este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. No olvides dar un me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido que te haga reflexionar y crecer. Muchas gracias por estar aquí. Juntos podemos marcar la diferencia.